Muy bien, chicos, buenas tardes. Vamos a iniciar con el tema número 5 respecto al curso de filosofía. El tema es periodo de la filosofía antigua. ¿Y qué periodo vamos a analizar? Vamos a analizar el periodo helenístico romano, ¿sí? El periodo helenístico romano. Bien, voy a compartir mis pantallas para para dar a presentación el curso. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a iniciar con la filosofía periodo helenístico romano. ¿Sí? Muy bien. Este periodo de la filosofía se preocupó por la ética, ¿sí? La manera de, la manera de comportarse, la manera de poder ver el comportamiento de la vida, de la persona en sí misma. Entonces, específicamente, cuando decimos periodo helenístico romano, ¿no? El periodo helenístico romano, se caracterizó por la preocupación de la ética, ¿no? Acerca del mejor modo de vida que pudiera llevar a la felicidad, los problemas teóricos. Por ejemplo, los problemas teóricos quedaron relegados a un segundo plano de la importancia, ¿no? Porque lo importante aquí era ver qué significaba la felicidad, ¿sí? Uno de los acontecimientos más importantes en la historia, vamos a irnos un poquito al contexto histórico, fue la integración que inició Filipo II, rey de Macedonia, de las polis en una sola confederación conocida como la Liga de Corinto, ¿no? Bueno, es un poquito de historia, ¿no? Un pequeño dato histórico para que tengan en cuenta acerca de cómo se vivía en esta época referido al contexto histórico, ¿no? Bueno, no, acá se originó lo que es Alejandro Magno, ¿no? Eh, Gran conquistador de aquella época, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a iniciar ya de lleno a lo que es al tema en sí, ¿no? Acerca de las escuelas helenísticas romanas. Profesor, ¿qué son las escuelas helenísticas romanas? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su función dentro de este nuevo periodo? A ver, te voy a explicar brevemente. El cinismo, que es la primera escuela que aparece, es fundada por Antístenes. Antístenes es quien funda la escuela del cinismo, pero tiene como un representante, porque quien dio más aporte teórico a este punto es Diógenes. ¿Sí? Si te preguntan en examen, de admisión, y está atento, dentro de la filosofía del periodo helenístico romano, ¿por quién fue fundada? Tú no vas a marcar Diógenes, ¿no? Porque Diógenes es el representante, ¿no? El que aporta. Pero es fundada por Antístenes. Tú vas a marcar Antístenes, ¿no? Recuerda que dentro de la escuela del cinismo, Diógenes es uno de los más representativos, ¿no? Pero no es el fundador. Entonces, al ser un personaje muy importante dentro de los aportes, vamos a analizar acerca de su teoría. La filosofía cínica fue fundada por Antístenes en Atenas y su principal representante fue Diógenes de Sinope. La palabra cínico tiene su origen del término kinos, ¿no? Que es perro, motivo por el cual se deduce que hace referencia o al bien del hombre en la plaza que se reunían los miembros de esta escuela, o bien la forma de vida que estos llevaban, ¿no? Cinismo viene de la palabra kinos, ¿no? Kinos de can. ¿Y can qué es? Can es un perro, ¿no? Bueno, can viene de la palabra, ¿no? Del perro. No estoy hablando de Immanuel Kant, no, estoy hablando de Kant en sí. Entonces, profesor, ¿por qué ese nombre, profesor? ¿A qué se debe? Bueno, tú puedes observar la imagen que está aquí. ¿Puedes observar la imagen que está acá? Bueno, te explico. Este personaje de aquí es Diógenes. Y Diógenes vivía de esta forma. Vivía en una enorme vasija, en un enorme envase,
solamente con sus perros, y se alimentaba de lo que la gente le daba, ¿no? De las obras, qué sé yo. Entonces, profesor, al punto, ¿a qué hace referencia? Sucede que Diógenes va a representar a la felicidad si logramos alejarnos de las convenciones sociales. Es decir, de las leyes, de los valores. No se deben desearnos bienes ni placeres. Es decir, ¿cómo es la vida del cinismo? ¿Cómo es la vida de Diógenes? Pues la vida de Diógenes era solamente vivir sin las reglas de la sociedad, estar alejado de todo. Esa es la felicidad para Diógenes. Entonces, no se debe desear los bienes ni los placeres. Te cuento una anécdota de Diógenes. ¿Ves esta imagen de acá? Pues este mismo sujeto es Diógenes. Y este sujeto de acá que ves es un gran personaje de la historia, llamado Alejandro Magno. Alejandro Magno, al oír de Diógenes y de su gran conocimiento, pero de una vida no tan buena, ¿no? Porque mira las condiciones en que vivía, porque él rechazaba todo. Alejandro Magno le dijo, se acercó a Diógenes y le dijo, yo soy el gran conquistador, soy Alejandro Magno, he oído de ti, dime, ¿qué quieres que haga por ti? Y Diógenes lo miró y le dijo, como ves acá, le extendió la mano y le dijo, apártate, que me tapas el sol. ¿Te das cuenta? Lo único que quería Diógenes era que se apartara para que le dé el sol. Nada más. Entonces, Diógenes era un personaje muy importante dentro de la escuela del cinismo, ¿no? Al ser un digno representante, postuló esto, ¿no? De que no se debe de vivir con las convenciones sociales, ¿no? No debemos desear los bienes ni los placeres, ¿no? Y la representación de Diógenes en el tonel significa, o sea, en la vasija donde está viviendo, simboliza lo poco que basta, según él, para poder vivir, ¿no? Para este filósofo lo más importante es practicar la virtud, teniendo como fundamento el conocimiento de la naturaleza o esencia del hombre. Diógenes sostuvo que el hombre debe de vivir de acuerdo con su naturaleza, la cual se corresponde con aquello que le pide su cuerpo y su mente. El hombre no debe de regirse por convenciones ni leyes, sino que necesita tener la libertad de hacer y decidir lo que sienta o piense. Un dato muy importante, Diógenes también se declaró un cosmopolita, o sea, un ciudadano del mundo, ¿sí? Un ciudadano del mundo. Entonces, en pocas palabras, ¿la felicidad para Diógenes qué es? ¿Cómo se logra felicidad? Alejarnos de las convenciones sociales, no desear los bienes ni placeres materiales. ¿Cómo se logra la virtud? Se alcanza con el conocimiento de la naturaleza o esencia del hombre. Simple y sencillo. No pide más Diógenes. ¿Bien? Muy bien. Entonces ya hemos analizado a este primer filósofo, ¿no? Vamos viendo que ya el término de la felicidad o cómo se logra la felicidad, la virtud, todas estas definiciones importantísimas para las escuelas helenísticas romanas. Bien, vamos a ir a la segunda escuela, perdón, a la segunda escuela, ¿sí? A la segunda escuela, que es el epicureísmo. Epicureísmo eh, fue una escuela filosófica que propugnó la importancia de la búsqueda o de una vida buena o feliz. ¿Te das cuenta? Lo mismo que el cinismo, pero vamos a ver para ellos qué cosa es lo que plantean. ¿Bien? Fue fundada por Epicuro. Epicuro es el fundador y el representante. ¿Sí? Dos en uno. El placer, en este caso Epicuro, digamos que eh, sostuvo que la felicidad se alcanza por medio del placer y la ausencia del dolor. Profesor, ¿a qué llamamos placer y ausencia del dolor? Una palabrita muy clave, la aponía. Apúntalo, ¿ah? Aponía. La vida buena
o feliz a través del placer y la ausencia del deber, ¿no? Del dolor, perdón. Acá me confundí, no, acá me confundí, acá es dolor, no es deber, ¿ya? Acá es dolor. Una corrección, nada más. ¿Sí? La aponía. Sin embargo, dicho placer no debe limitarse a lo sensorial, sino que también se relaciona con el disfrute intelectual, ya que el hombre es un todo. Para Epicuro, el placer que nos lleva a la felicidad era un sinónimo de la ausencia del dolor o de cualquier tipo de aflicción. Por ejemplo, como el hambre, la tensión sexual, el aburrimiento, etcétera, ¿no? Todo ello debe de ausentarse de la vida del hombre para que podamos tener una vida feliz y placentera. La felicidad, por lo tanto, es un equilibrio perfecto entre mente y cuerpo, que proporciona la serenidad del alma o lo que es, otra palabrita, apunta, ataraxia. La ataraxia, la ataraxia es el equilibrio de mente y cuerpo. Es decir, mente sana, cuerpo sano, ataraxia, ¿no? Mantener ese estado tan perfecto que debe buscar todo hombre, la ataraxia, ¿sí? Muy bien, ya hemos visto acerca del epicureísmo, ¿no? Una escuela muy importante, ¿sí? Porque nos da a conocer esta felicidad o equilibrio de mente y cuerpo que proporciona el alma, la ataraxia, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a ir al siguiente punto, ¿sí? Vamos a ir conociendo las tres últimas escuelas, ¿no? Tenemos el escepticismo. El escepticismo. ¿Quién es el personaje de acá? Dirán ustedes. Profe, ¿quién es él? Él es Pirrón. Pirrón es representante de la escuela escéptica. Listo, profesor. Ya sé quién es el representante, Pirrón. Ahora, profesor, explícame. ¿Qué nos dice Pirrón acerca de la vida, la felicidad? Bien. Pirrón sostiene que ni los sentidos ni la razón pueden suministrar un conocimiento verdadero. ¿Qué, profesor? O sea que no debemos guiarnos por los sentidos ni por la razón, así como escuchas. Por ello, lo más sabio, si se desea alcanzar la ataraxia o la tranquilidad del alma, es permanecer indiferente a todo y abstenerse de emitir juicios, que es el epoge, ¿no? Muy bien. El epoge era abstenerse de juicios, no opinar, ser indiferente, ¿no? El término escéptico, para que puedas tener en cuenta, el término escéptico designa el nombre del espíritu crítico, dubitativo e inquisitivo, características opuestas a las de aquellos que creen poder conocer las cosas tal y como son, dogmáticos, ¿no? Los dogmáticos. Entonces, en pocas palabras, profesor, ¿cómo podemos cómo podemos definir a los escépticos? En pocas palabras, te explico. El escéptico, el representante Pirro, ¿qué nos dice? No el conocimiento verdadero, y si queremos alcanzar la ataraxia o esta tranquilidad que nos define, en este caso, que nos define Epicuro, debemos de ser indiferentes. No debemos abstenernos a emitir juicios. Epoge. ¿Bien? Muy bien. Listo. Ya entendemos por el escepticismo. Ahora vamos a ir al estoicismo. El estoicismo es planteado por Zenón de Cinia, ¿no? La escuela, por ejemplo, del estoicismo, la escuela estoica, plantea que la ética estoica considera que en el universo determinado por leyes absolutas y necesarias, el sabio solo le cabe aceptar su destino y que en el universo sucede lo que debe suceder de acuerdo a la providencia. Entonces,
¿A qué nos hace representación el escepticismo específicamente? El escepticismo nos da a entender de, nos da a entender que no debemos dejar que la naturaleza haga lo que es el destino, ¿no? Debe de hacer que lo ideal es vivir de acuerdo a la naturaleza, porque la naturaleza es racional, la naturaleza sabe lo que hace. Deben de evitarse o menos controlar lo que es el apetito, el deseo, la racionalidad. Si bien debemos aceptar el destino como una ley universal, el estoicismo sostiene que a través de nuestra actividad intelectual o racional nos hacemos libres, aunque extremadamente no lo seamos. En pocas palabras, la intelectualidad y el raciocinio es importante para que seamos hombres libres, ¿sí? Ese es el estoicismo. Y bien, tenemos el neoplatonismo. El neoplatonismo es planteado por Plotonio. Plotonio, Plotonio, representante, ¿no?, de esta escuela neoplatonista, da el principio del uno. El uno es una especie de Dios que emana o derivan todas las cosas que existen, pero que es completamente trascendente al mundo y al hombre. Por ello, para Plotonio, lo uno es incognoscible e inexpresable. ¿Te das cuenta cómo va surgiendo todo ello? El uno. O sea, profesor, ¿el uno es como una especie de Dios? Sí, el uno es como una especie de Dios. ¿Te das cuenta sobre qué nos estamos basando? Bien, el uno surge del nous y del alma. El nous es entendido como la inteligencia. Entonces, el uno está compuesto de inteligencia y de alma. Ah, por eso se dice que es perfecto. Esta escuela combinó elementos religiosos y filosóficos. Las fuerzas de esta escuela radicó en el hecho de que combinó estos elementos, tanto religiosos como filosóficos, lo que permitió que influyeran en algunos padres de la iglesia. Ah, ya. Profesor, entonces, en pocas palabras, ¿el neoplatonismo influyó mucho para la siguiente etapa que viene? Sí. Profesor, ¿y qué etapa viene? Te explico, la filosofía medieval. Sí, esta filosofía medieval, donde tenemos a San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, y tenemos a Guillermo de Ockham. Entonces, en pocas palabras, el neoplatonismo va a poner las bases para que surja la filosofía medieval. ¿Sí? Así que esta especie de uno, esta especie de Dios, va a ser la base para que en la filosofía medieval se pueda estudiar mayormente y se pueda combinar lo religioso con lo filosófico. ¿Sí? Muy bien. Ya hemos terminado eh, la clase de, la clase de filosofía. Espero que les haya servido bastante. Y que es un tema muy interesante, ¿no? Es un tema muy interesante porque podemos ver que los conceptos de felicidad o de virtud van a ir cambiando de acuerdo a estos postulados helenísticos dentro de este periodo. Bien, chicos, conmigo ha sido hasta el día de hoy. Nos vemos en otra oportunidad.